Shalom Javerim. Hoy tengo el privilegio de recibir a alguien muy especial en la Escuela de Kabbalah Integral, que preparó para nosotros un curso que se llama La Liturgia del Shabbat. Se trata de Giselle Odis, que es Hassanit, oficiante y docente de liturgia judía con más de 14 años de experiencia en el servicio de las tefilot de Shabbat, festividades y momentos de ciclo de vida en la comunidad Or Israel de Buenos Aires desde 2011. Giselle es formadora de Hassanim, dirigió y coordinó el Instituto Beit Asaf, que es la escuela de Hassanim del Seminario Rabínico Latinoamericano. Allí enseñó y diseñó el programa SHATS de formación para líderes litúrgicos. Es docente de tefilá para niños, adolescentes y adultos y acompañó a generaciones en su camino hacia el Bar y Bat Mitzvah. Giselle enseña Hassanut de forma particular a profesionales del área, transmitiendo liturgia y judaísmo con la misma profundidad y cariño y ternura con la que oficia y se integra hoy a la Escuela de Kabbalah Integral. Bienvenida y shalom, Giselle. Shalom, gracias por la bienvenida, Ruth. Gracias por palabras tan lindas. Qué cálida bienvenida. Y es un placer sumarme a la escuela. Es una gran alegría poder sumarme a la escuela, poder compartir y poder encontrarme con estos nuevos grupos que la idea es poder difundir lo que uno ama, ¿no? Y poder contagiar un poco ese amor por la tefilá. Qué lindo, sí. A mí me parece un momento interesante para lanzar este curso especial y para presentarte dentro de la escuela, porque me parece que estamos todos necesitando más tefilá, más oración, más fe, más afecto. Y en función de lo que estuvimos presentando, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es una Hassanit. Bien, te cuento. Una Hassanit, Hassanit es el femenino de Hassan, es la persona encargada de guiar. A mí siempre me gusta hablar de guiar y no de liderar. Guiar las tefilot, guiar los rezos, ayudar a los demás a rezar, no rezar por los demás. A diferencia de otras tradiciones, en el judaísmo, los oficiantes, ni una Hassanit o un Hassan, ni un rabino, una rabina, somos intermediarios, sino que somos facilitadores, por decirlo así. La tefilá después es de cada uno para con Dios. Y lo que nosotros hacemos es facilitar, guiar los rezos. En el caso de los Hassanim, desde la voz, desde la música, desde el canto, eso sobre la bimá, ¿no? Sobre el espacio elevado, mal llamado bimá. Bueno, en hebreo moderno es escenario, pero para que se entienda como el escenario, el espacio, dependiendo del templo, central o de atrás, el espacio del púlpito. Claro. Ahora, debajo de la bimá, también tenemos otra tarea, los Hassanim, y que tiene que ver con la docencia muchas veces, que tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, que tiene también que ver con enseñarle a los demás a rezar. Porque como decía, la idea de que el rezo es individual y colectivo también. Nuestra tradición, gran parte del Sidur está escrito en plural, pero también hay momentos de rezo individual. Entonces, el momento, la situación ideal de tefilá es que cada uno pueda apropiarse de esas palabras, apropiarse de esos textos, de esas herramientas, y cada uno tenga la posibilidad de rezar, inclusive sin ayuda. Cuanto más imprescindibles nos volvemos es porque mejor estamos haciendo menos imprescindibles, cuanto más prescindibles nos volvemos es porque mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Si nuestras comunidades saben rezar, entonces ahí estaría la misión cumplida. Claro, claro, claro. Y entonces, a ver si entiendo, ¿cuál sería la diferencia entre una Hassanit y una rabina, por ejemplo? Bien, las Hassaniot estamos más vinculadas hacia lo litúrgico, eh, con una mayor formación musical o una mayor inclinación musical. Hay rabinos y rabinas que cantan, incluso hay muchas Hassaniot que luego fueron rabinas. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza que yo la admiro mucho, Angela Buchdal de Estados Unidos, que primero tiene una voz impresionante, que primero fue Hassanit, perdón, y luego hoy es rabina. Hay muchos casos, la rabina aquí en Argentina, la rabina Silvina Chemen comenzó cantando. Pero un rabino se forma en un montón de otras áreas que nosotros conocemos, pero no de lleno.
Por ejemplo, cuestiones de halajá. Yo puedo asesorar a una persona de la que viene y me dice, quiero empezar a comer kasher, ¿qué hago? Pero hay cosas mucho más complejas que tienen que ver con cuestiones legales, ¿sí? Halajá, ley judía, que tienen que ver con cuestiones legales religiosas, por ejemplo, cuestiones ligadas a matrimonio, cuestiones ligadas a un montón de cuestiones que manejan o conocen de lleno los rabinos y rabinas y que los Hazanim quizás estudiemos para conocerlo y poder acompañar, pero no manejamos. Hay un montón de otras cuestiones en las que un rabino o una rabina profundiza y hay un montón de cuestiones en las que una Hazanit profundiza y una rabina no, por ejemplo, otras cuestiones litúrgicas musicales, la cantilación de la Torah, que los rabinos la conocen, pero uno la profundiza más. Es decir, como un área de especialidad. Y por otro lado, uno se vuelve una especie de proto-rabino o asistente del rabino cuando uno tiene una buena formación y que va más allá de lo musical. Uno puede como asistir al rabino, pero siempre desde un lugar secundario porque los rabanim y las rabaniot conocen más de determinados temas. Ujú. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces no se reconoce esa diferencia, porque como hay rabinos que también cantan, ¿no? Claro. Y Hasanim que Y eventualmente, viceversa, Hasanim que están al frente de comunidades, que uno puede hacerlo, pero quizás en algunas situaciones uno se asesora en algunas cuestiones. claro, Principalmente con claro, las cuestiones halágicas más específicas, ¿no? claro, qué bien, qué bien, qué bien. Y la pregunta, digamos, aquí que es como de rigor, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a vos a estudiar Hasanut? ¿En qué estabas pensando en el momento que dijiste voy a ser Hasanit? ¿O qué estabas haciendo? Bien. Yo creo que más que un momento, hubo un proceso, ¿no? Mi caso, yo creía que era un caso particular hasta que empecé a estudiar y me empecé a encontrar con un montón de personas en mi misma situación, Claro. pero quizás al que no está dentro de este mundo le parece particular, piensa que, bueno, esta nació hablando hebreo, nació yendo a la comunidad, nació practicando el judaísmo, y la realidad es que empecé a acercarme a la comunidad, a la misma comunidad donde hoy soy hazaní. Tengo la fortuna de poder haber crecido y haberme desarrollado en una comunidad que es mi casa. Eh, Empezamos a acercarnos sobre la época del bar mitzvah de mi hermano, yo tenía 17, 18 años. Y en ese momento se estilaba que el hermano o la hermana del bar mitzvah o de la bat mitzvah cantaba o se shalom al final de la midá. Ajá. Después se empezó a hacer con los chiquititos, pero en esa época se hacía con los más grandes también. La hermana de 18 años cantaba. Yo solía cantar por hobby. La realidad es que tampoco cantaba profesionalmente, ni había estudiado canto. Por eso, si tengo que pensar en un momento que algo pasó, pero no pensé en ser Hassanit, ni mucho menos. Simplemente algo me pasó en ese momento que estaba parada ahí cantando Shalom, la melodía que conocemos como clásica, que es la de Nurit Hirsch, de Shalom Emrama, Shalom Aleinu, esa que todos conocemos. Algo sentí que había, pero pasaron muchos años. Evidentemente algo les gustó de cómo cantaba, porque la que en ese momento era la rabina de la comunidad, la rabina Karina Finkelstein, en ese momento el Hassan era Fernando Brodowski. Me empezaban a llamar para, bueno, ahora canta esto, ahora querés cantar un poquito de la primera parte de Shaharita Rosh Hashanah, y no sé, Ajá. estaba enfermado el Hassan y yo cubría. Y entonces pasaron los años y me empezó a gustar. Pasaron unos cuantos años, cuando tenía 26 años, dije yo, acá hay algo más. Y primero dudé, ¿no? Esa cosa de justamente ya había empezado a aprender ibrita hace unos años ahí, había estudiado canto desde los 20 ahí como ya llevaba unos años empezando sin darme cuenta, a formarme. Pero primero me dio cosa como esa sensación de, uy, podré. Entonces se lo dije solamente al que en ese momento era el Hassan de la comunidad, Fernando. Me acuerdo de que le hablé a él y le digo, ¿vos crees que yo podré? ¿Crees que esto es para mí? Lo sabían él y Leo, que es mi marido, que estábamos recién casados ahí. No se lo dije ni a mis padres. Así, fue como algo que se me ocurrió y dije, yo voy a averiguar, pero hasta que no esté bien firme que quiero hacer esto. La cuestión es que empecé a averiguar. Nos estábamos por casar, miento, nos estábamos por casar, y en la jupá, de golpe, él habla, ¿viste? Los hasanim en general en la jupot no hablábamos, habla el rabino, pero como era amigo de la familia, también habló. Dice, no, porque tenemos mucho en común, vos me dijiste que querés estudiar Hasanut. En ese momento casi lo mato. Pero es una casualidad que a las 3 meses la comunidad estaba buscando Hassan, y la gente de la comisión me dice, dijeron que vos querías estudiar
sea, me abrió una puerta porque él hizo saber a los demás que yo quería estudiar Hasanut, que me lo quería tomar como algo serio, porque a mí me venían escuchando como la chica que reemplaza, pero no era algo Ah, serio. ya. En ese momento yo lo quería matar porque era como una cosa entre nosotros, y después se lo agradecí toda la vida porque que lo haya mencionado hizo que dijeran, ah, tal vez esta chica, bueno. Y eso pasaron 14 años y aquí estoy. Es el año siguiente, en marzo siguiente, empecé a estudiar. Por eso digo que fue un proceso, se me hizo larga un poco la respuesta, pero la idea de que fue como una chispa que fue creciendo, que en muchos casos es así, no solo con la Hasanut, con el judaísmo en general. Siempre hablamos de que todos los judíos tenemos como esa chispa que es como el piloto del calefón, que en algún momento va a pasar algo que lo va a encender, pero ese fueguito como que fue creciendo un poco en mí. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, digamos, la puerta se abrió, pero en realidad la primera que le dio el empujoncito fuiste vos cuando empezaste a cantar, ¿no? Claro, Así sí, como, sí, como sí. suplente, como que te llamaban, como que no era una cosa formal, y hasta que Sí, finalmente, bueno, le diste la formalidad necesaria, ¿no? claro. Me parece muy interesante esta historia. Además, eh, quizás tendríamos que profundizar un poquito para entender ese momento específico, ¿no? En ese, aquí hay algo más. El curso ya está disponible para todos aquellos que deseen disfrutar de estas 5 clases con la Hassanit Giselle Odis, que nos explica pasuk tras pasuk, es decir, versículo tras versículo, y a su vez parte tras parte, concepto tras concepto, relacionado con la liturgia del Shabbat, con hacer el Shabbat en tu casa. Así que te sugiero que hagas clic aquí abajo en la descripción y adquieras el curso que te va a encantar, no te lo pierdas. ¿Qué crees Sí, que era ese algo más? Es decir, porque evidentemente no se quedaba esto en el canto, digamos, claro. que ya de por sí, ¿no? Es inspirador, es motivador, eleva, ¿no? Sino que había algo más además del canto. ¿Qué crees que fue? Y hoy 20 y pico de años después y con otro conocimiento y otro recorrido, te puedo decir que quizás lo que sentí es esa conexión espiritual, ¿no? A mí me gusta cantar todo tipo de cosas, canto otras cosas que no sean en hibrid ni litúrgicas ni religiosas. Hay algo que siento diferente cuando estoy cantando, no es, alguien la otra vez me preguntaba, pero es lo mismo para vos cantar, no sé, jazz que cantar, no, me gusta y siento otras cosas, pero hay otro sentimiento, otra conexión, conociendo aparte lo que uno está diciendo y conectando con lo que uno está diciendo. Pero en ese momento yo, volviendo a esa primera vez, yo ni siquiera sabía lo que decía, o sea, Shalom, mi mamá, sí, pero Claro. no sé si entendía completamente la tefilá, pero algo se generó, algo conectan esas palabras en el Neyamá, en el alma, que algo pasa, ¿no? Algo nos pasa. Tengo mucha gente que a veces me dice, no sé hebreo, pero cuando cantamos tal tefilá me pasa algo. Sí, Las palabras abren cosas, ¿no? Más allá de que cuando uno termina aprendiendo y conociéndolas, generan algo mayor todavía, pero aunque uno no sepa, abren cosas. sí, claro, y el canto lo que hace es elevar aún más la vibración de esas palabras. Claro. Es decir, si lo estudiamos desde un punto de vista de la Kabbalah, digamos, estamos uniendo los 4 olamot, es decir, la persona que canta con su conocimiento, con su voz, que llega desde la parte material, atraviesa la emocional, la mental y llega a lo espiritual. Esto es con el canto, para empezar con cualquier canto, pero con el canto litúrgico mucho más porque está pensado de determinada manera. Es decir, Claro. no está armado al azar. No es que alguien le puso las notas para que quede lindo y armonioso y ya está, sino que eso tiene un valor y tiene una profundidad enorme, enorme. Y es un poquito lo que vamos a transmitir, lo que Giselle va a transmitir en particular en este curso que estamos abriendo de la liturgia del Shabbat. Giselle, quiero preguntarte algo que, digamos, tiene que ver más bien con lo comunitario, con lo social, en el Sí. sentido de que cuando vos estás oficiando, cuando estás haciendo el servicio, ¿vos percibís algún cambio en la gente? ¿Sentís que lo que tú haces les llega, los transforma de alguna manera?
Por un lado, lo que decías recién, esto de la música, el canto conecta con la emoción. Yo creo que el que conecta con la tefilá eh, puede conmoverse. Justamente con la voz es una herramienta que podemos ayudar a llegar a cierto momento de emoción, de conmoción, en un buen sentido. Eh, por otro lado, intentamos que partes de la tefila, algunas partes son más complejas, pero que generen que la gente también cante, que la gente también rece en voz alta. Mm. Eh, y creo que sí, sí, en la gente que se entrega a la tefilá, obviamente en las comunidades tenemos todo tipo de públicos, el que vino porque era un invitado a un bar mitzvah y bueno, y charló toda la tefilá y no te queda otra, pero la mayoría de las congregaciones y la gente que se entrega a la tefilá, sí. Ujú. No sé si no sé si por mérito propio hay una cuestión en las melodías, hay una cuestión en la predisposición de la persona, por eso digo que se entrega a la tefilá, y sí, uno ayuda a llegar a cierto estado emocional y a incitar a que puedan conectarse con la tefilá y participar activamente. Claro, claro, también quizás el ámbito, ¿no? El Sí, ámbito de estar en una sinagoga con gente, digamos, que está toda concentrada y enfocada en un determinado objetivo, quizás en un bar mitzvah o en una festividad o en un Shabbat o cuando fuere, eso mismo también eleva toda esa claro que vibración sí, y produce cambios, ¿no? claro que sí, 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 sí. Ya. Em, Además de la gente, a mí me gustaría saber qué te pasa a vos en particular cuando cantilás la Torah, no solo en Shabbat, sino en cualquier momento del servicio. Con la Torá específicamente, Sí. eh, a veces uno está concentrado en no equivocarse, en recordar la cantilación, pero hay una idea de transmisión, ¿no? Y de transmisión generacional, como uno Ujú. sostener un Sefer Torah y mirar sus letras y leerlo, es una idea de unirse a una cadena milenaria que es muy fuerte. Uno no siempre es consciente, siendo sincera, uno no todo el tiempo es consciente de eso. A veces uno está más pensando en lo técnico, en el texto, en lo que está leyendo, en quien sigue, en las cuestiones más mundanas, pero cuando uno conecta con eso hay una idea de poder meterse adentro de una cadena milenaria que es muy fuerte. Ujú. Más con el Sefer Torah que lo hace como más tangible, ¿no? Lo ve Ujú. un objeto, más allá que la Torah no es el objeto, hay Ya. como algo que los hace más tangible en el momento, los ojos. Ujú, ujú. Y vos crees que la gente aprecia lo que significa el esfuerzo digamos, y la obra enorme que implica cantilar la Torah? Yo creo que el que llega las personas que suelen ser parte de un minyan, que son habitués, que saben de qué se trata y ven lo que uno hace, sí. Y te preguntan, y mucho genera curiosidad. ¿Y por qué acá estirás una cosa? Entonces la otra vez le explicaba a alguien, ¿por qué acá estirás la palabra? ¿No ves estos signos? Yo le mostraba, pero esto es re difícil. Sí, sí, no, a ver, uno puede estudiarlo y aprenderlo, no es inaccesible, eh, pero yo creo que sí, que la gente entiende lo que implica, eh, y a su vez está bueno también generar el quiebre, como decía recién. Es difícil, pero para el que ya sabe algo de hibrid y quiere animarse a estudiar, no es imposible. En nuestra Claro. comunidad se genera un fenómeno que hay algunas personas del miniano fijo, como le llamamos nosotros, del cal habitual, que Ujú. se animaron a aprender y que leen Torah y quizás nos pasa algún Shabbat que de las 7 aliot más el maftir quizás tenemos 6 lectores, casi no se repite lector, Ah, muy eh, bien. porque hay, a ver, algunos 3 o 4 somos parte del staff, pero quizás hay dos Claro. o tres que son personas que se animaron a aprender a estudiar y aprender a estudiar también a Mikra, es decir, los signos de cantilación, aprender cómo leer y leen regularmente. Entonces es como cuestión de animarse, de sentir que, volviendo a lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Nosotros somos facilitadores y no intermediarios y eso implica que en el judaísmo oficiar no es algo reservado a Hazanim, Hazaniot o rabinos y rabinas. Leer Torah no es algo reservado al Baal Coré, que es la figura oficial de quien lee la Torah. eh, no es algo que está cerrado, sino que cualquier persona, judío o judía, que aprenda y que se forme para hacerlo, puede acercarse y cuanto más felices nos pone que se acerquen y que haya cada vez más gente que pueda hacerlo. No es algo que está reservado solamente a los profesionales del área. Ujú, ujú. Claro, está muy bien.
Me parece muy interesante esta postura, digamos, que exista el hecho de que cualquier persona, cualquier judío, cualquier judía que quiera acercarse a cantilar la Torá lo pueda hacer, digamos, sin ningún tipo de limitación más que el conocimiento, ¿no? Que no es poco, porque tengo entendido que son varios años, ¿no? De estudio para ser Hazanit. Sí, para la carrera de Hasanim, como está planteada hoy aquí en el seminario rabínico, son mínimo 3 años y medio, 4. Eso si uno le dedica cierto tiempo, si no por ello un poquito más. A mí me agarró en el medio con el nacimiento de mi primer hijo, con todo eso me Claro, llevó como bueno, 6 años, con una pausa en el medio y todo, pero sí, es bastante dedicación y bastante tiempo. claro, Pero para lo claro que es que lectura de Torah también hay cursos específicos y uno puede formarse en eso, obviamente con cierto conocimiento previo de Ivrit, ¿verdad? sí, claro, claro. Bueno, Pero el una vez que hibrid, uno sepa Ivrit, uno puede formarse a través de cursos específicamente en lo que está Miami Craft, claro, que para nosotros como Hasanim es un área. claro, es un área, claro, está bien, está bien. Esto es muy, muy interesante porque aparte, digamos, es como la interna, ¿no? Es decir, ¿qué pasa detrás de lo que uno siempre ve cuando va a la sinagoga, cuando va al templo, ¿no? Está la Claro. Hasanit, que tuvo que haber estudiado y practicado y, digamos, tener conocimientos profundos. Y también está el rabino o la rabina, que también tuvo que haber estudiado y profundizado. Es decir, no es un acto. Claro, no eh, es me paro ahí y que salga lo que salga, no, hay mucho, claro, hay mucho estudio detrás, exacto. y sí, y esto, Y digamos, mucha a mí, preparación Shabbat a Shabbat, desde qué voy a decir en el caso del rabino o la rabina, o a veces me toca a mí también, qué voy a decir ajá, en la drashá, es decir, en el momento que hable de Torah, pensarlo, escribirlo, desarrollarlo, qué voy a estudiar, estudiar la lectura de Torah, uno prepara cada Shabbat, sí, es claro, mucho. claro. Ujú. Y es un trabajo hermoso porque es un trabajo espiritual, Sí, es un trabajo de entrega, ¿no? Por eso preguntaba totalmente. yo antes si la gente recibe, si tiene idea de lo que, o tiene conciencia de la recepción de todo lo que recibe cuando atiende a un servicio de Shabbat, ¿no? Que me parece absolutamente maravilloso. ¿Vos tenés una rutina para practicar Hazanut? O, digamos, lo que sabés, sabés y ya. No, a ver, depende del momento, muchas veces estudiamos melodías nuevas, porque vamos cambiando algunas melodías, ¿sí? Como para contextualizar un poco, en la tefilá, en los rezos, tenemos parte que es el nusaj, que es como esa cantilación tradicional, que eso no cambia, ¿sí? Es el de Shabbat, de la noche de Shabbat es siempre mismo, el de la mañana de Shabbat. Y después uno va intercalando melodías, y las melodías siempre aparecen cosas nuevas, uno a veces está escuchando música y encuentra algo nuevo, entonces estudiar esas melodías es parte de la preparación. Las veces en un mundo ideal y en un momento ideal cuando no estoy corriendo un viernes, porque aparte antes de la tefila yo también tengo los grupos de Talmud Torah, de los Claro. chicos que se preparan para Bar Mitzvah, pero idealmente uno intenta vocalizar, preparar la voz, estar Ujú. tranquilo, prepararse para el Shabbat también, uno se prepara como Hazanit, me preparo igual que cualquier otra persona, que cualquier otro judío para Shabbat, decir, bueno, las horas previas a Shabbat intento bajar un cambio, no correr, no siempre sale, a veces uno llega a Shabbat medio ahí a las corridas, pero Sí, intenta llegar en otro espíritu, ¿no? Con otra predisposición, tratando de tener un día un poco más tranquilo, tratando de empezar a sacarse de la cabeza las cuestiones más cotidianas, y eso ayuda también a la preparación espiritual. claro, claro, sí, sí, sí. Mucha gente aprende que, por ejemplo, Shabbat, o digamos aquí, ¿no? En la diáspora Shabbat es viernes hasta las 2 3 de la tarde se trabaja y 2 3 de la tarde se corta todo porque si no, no llegás a Shabbat y tienes que empezar a correr, ¿no? Y empezar a correr, digamos, justo para llegar al Shabbat es todo un tema, porque precisamente Shabbat hay que recibirlo, ¿no? De una manera cálida, armoniosa, equilibrada, no agitado y apurado, ¿no? Entonces, estas son cosas que, bueno, que uno las va con la práctica, ¿no? Con la práctica y Claro, los uno va años. encontrando el espacio y uno va armando sus rutinas con el tiempo. Lleva años y, como decía antes, uno no siempre lo logra. Claro, Eh, claro, pero uno va encontrando esa manera de cambiar el ritmo del viernes para llegar de otra manera al Shabbat. para Claro. llegar de otra manera al Shabbat, y eso es muy interesante. Eh,
¿Qué aprendiste desde que ejerces como Hassanit? Uy, muchas cosas. Creo que en la práctica uno aprende mucho más o sea, son complementarios, ¿no? En el estudio uno aprende ciertas cosas, en la práctica otras. Eh, Quizás lo más difícil y que todavía estoy aprendiendo, que es acompañar, eh, que es algo que no siempre es fácil, porque obviamente acompañar una jupá y acompañar un bar mitzvah, y estamos todos felices, es fácil acompañar un duelo, ¿no? Mm. Eso es algo que sigo aprendiendo y que uno sigue escuchando y bueno, y que cómo estar con el otro. Eh, Aprendí, bueno, esta idea de que nuestra misión es hacer rezar al resto, cuando uno empieza aparte con la mentalidad de 18 19 años y dice voy a cantar y no hay esto, no. Que la idea es hacer rezar, aprendí a enseñar, a transmitir, a poder contagiar a través de la enseñanza lo que yo siento cuando hago tefila. Creo que mi mayor logro, mi mayor orgullo es cuando alguien viene y me dice, entendí esto y me pasa esto, ahora que entiendo esto me pasa esto otro. Pero me hace muy feliz cuando pasa eso. Digo, ahora que entiendo de qué habla el Shema y por qué el Abrahot, por ejemplo, no sé, ahora que entiendo el Kabbalat Shabbat, eh, puedo rezarlo de otra manera. Bueno, fui aprendiendo a transmitir eso y poder ayudar al otro a abrir su corazón. Qué hermoso, ayudar al otro a abrir su corazón. Es un tema no fácil en estos días, ¿no? En Ujú. donde estamos más bien desconfiados y heridos, ¿no? Sí, Entonces abrir el corazón sí. resulta ser, digamos, una frase bonita, ¿sí? Pero que al bajarla a la tierra para aplicarla, bueno, tiene todas las dificultades que mencionabas antes, ¿no? Y que me Claro. parece que hay que, más que reflexionar en estos casos, hay que sentir, ¿no? Tendría que ser la posibilidad de sentir, no tanto Sí. de pensar, que pensar Eso está es lo muy más bien, difícil, ¿no? Apagar un poco la cabeza y sentir y tal entregarse a cual. lo que está pasando, más allá de intelectualizar todo, sí. Claro, claro, porque también estamos muy acostumbrados a la parte intelectual, ¿no? Bueno, siglos de una educación que favorece mucho más lo intelectual por sobre lo emocional, cuando en realidad necesitamos un equilibrio, ¿no? Esto es lo que Exacto, trabajamos sí, mucho sí, sí, desde la sí. Kabbalah. Entonces, Y eso en cuando el lo judaísmo emocional, liberal se vio mucho. Eso justo en algún momento del curso lo van a ver, lo van a escuchar porque yo lo cuento. Cómo hay ciertas plegarias místicas que de los sidurim del mundo mazortí o del mundo reformista se sacaron. Y a fin del siglo pasado, principios de este, con la posmodernidad, con entender que no todo era la razón, los movimientos liberales, por suerte, pudimos volver a incorporar la mística, a incorporar que no todo es racional, si todo es 100%, la racionalidad tiene que estar, pero si todo es 100% racional, no hay lugar para la espiritualidad. Terminamos haciendo que Dios sea una idea y que todo sea, y eso es filosofía, pero no es religión y no es espiritualidad. claro, 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 y además lo pone a Dios como algo lejano, como Exacto, algo difícil de acceder, cuando en exacto. realidad es todo lo contrario. Si alguien nos está escuchando en este momento y quiere ser Hazanit, ¿qué le Bien. dirías desde tu experiencia? Que se anime y que lo haga primero, porque esa es la duda que yo tuve ese día, esa noche, que me acuerdo fue una noche, que le escribí a Hassan, que era mi referente en ese momento, y que eh, con esa duda de yo podré, bueno, que no tengan dudas de sí mismos, y primero que si hay un deseo, lo hagan, que se formen, que estudien, que nunca dejen de estudiar, y que estudiar para ser Hassanit o Hassan no es solo canto y música, sino que se formen en Ibrit principalmente para saber qué es lo que estamos diciendo, que se Mm. formen en Yahadut, en judaísmo, en todas las áreas que puedan, eh, que lo hagan, volviendo a la idea, uniendo con la idea anterior, que lo hagan desde el estudio, pero también desde la emoción, desde la vulnerabilidad, desde poder emocionarse, desde poder conectarse, y que lo hagan, que estudien, que se formen, que entiendan que no es solo pararse ahí a cantar, y que vayan para adelante. Qué otras cosas haces como Hazanit, además de cantar? Bien, leer Torah, que hablábamos recién de eso. Muchas veces también poder hablar palabras de Torah, Divrei Torah, Drashot. Generalmente en nuestra comunidad lo suele hacer el rabino, pero en otras ocasiones lo suele hacer también. Docencia.
enseñar tefilá y enseñar otras cuestiones de judaísmo en general, preparación de Benei Mitzvah, acompañamiento de ciclos de vida, acompañamiento, como decíamos, de procesos de duelo, de procesos de jupá, que no es solamente pararnos en el momento de la jupá y cantar, sino acompañar también la previa, acompañar a esa pareja. Quizás en general los rabinos y rabinas tienen gran parte de esa tarea, pero los hasanim acompañamos también un poco ese proceso. Te hago otra pregunta y, digamos, con esto me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el curso que vas a dar aquí en la Escuela de Cábala Integral. El curso se llama La Liturgia del Shabbat. Eh, ¿Por qué es tan importante el Shabbat dentro del judaísmo? ¿Por qué hay tanta cosa alrededor de que el Shabbat, que hay que apurarse, que las velas, que todo? ¿Por qué esto es así? Bien, quizás para que lo veas de afuera pareciera ser más una exigencia que otra cosa, ¿no? Porque hoy en el Shabbat no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, hay un montón de cosas en las que no me voy a meter ahora porque tendríamos una clase de alajá de 10 horas, pero hay un montón de prohibiciones en Shabbat y de cosas y la realidad es que es al revés, el Shabbat es una posibilidad de asomarnos al descanso, a dejar de hacer y empezar a hacer, ¿no? A dejar de estar todo el tiempo tratando de ser productivos. Vivimos en una época en donde todo el tiempo hay que ser productivos y en el momento que no estamos siendo productivos nos da hasta culpa, ¿no? Que si no estoy haciendo, si no estoy trabajando y generando dinero, entonces tengo que ordenar mi casa, y si no estoy ordenando mi casa tengo que ir al gimnasio a mejorarme el cuerpo, y si no estoy haciendo eso tengo que ir a estudiar algo nuevo, y el ocio está totalmente subvalorado, y Shabbat es un momento de decir, bueno, basta con todas estas cuestiones que se nos exigen, y vamos a conectar con la espiritualidad, con Dios y con la familia, con los amigos, con los afectos, porque el Shabbat es eso, el Shabbat no es un espacio individual, sino que es un espacio de conexión también con lo social. Eh, y también la importancia del Shabbat como conexión con nuestra identidad, porque es cotidiano, porque es semanal, porque Pesaj es muy importante para nuestra identidad, pero pasa una vez por año, Rosh Hashanah pasa una vez por año. El Shabbat es una posibilidad semanal, entonces es un ejercicio constante y es una Ujú, experiencia en la que nos podemos sumergir una vez por semana, entonces eso va generando otras cosas en nosotros. ujú. Bien, claro, y entonces esta podría ser una de las razones por las cuales decidiste participar en este curso, ¿verdad? Sí, ¿Qué otras cosas te motivaron para crear y para participar del curso de la liturgia del Shabbat? creo que en gran parte es lo que decíamos hace un ratito de poder darle al otro las herramientas para que pueda rezar solo o sola, que no necesite, si bien es muy lindo poder acercarse a una comunidad y poder rezar junto con una tefila guiada por Hazanit, Hazan, Rabino, Rabina o un Sheliach Tzibur, que es la persona que literalmente ha enviado a la comunidad, ¿no? Que es un poco la persona que guía los rezos, más allá de que tenga o no ese título de Hazan, Hazanit o Rabino. Eh, Digo, si bien es lindo acercarse a una comunidad, también uno puede vivir Shabbat en el hogar y muchas veces uno no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. Ujú. Entonces la idea es poder dar las herramientas. Lo que me motiva es pensar que la persona que haga el curso pueda tener las herramientas para tener como cierta autonomía en su Shabbat. Decir, bueno, si yo quiero hacer Shabbat en mi casa, reunir a mi familia, reunir a mis amigos, guiar una tefilá, hacer el Kabbalat Shabbat, hacer el Kiddush, después también despedir Shabbat con la Abdalá, que son las cosas que uno más suele hacer en el hogar, que puedan hacerlo y que se sientan seguros para poder encararlo con la confianza necesaria para que después aflore la espiritualidad, ¿no? Porque a veces siempre al principio, y eso lo hablamos un poco también en el curso, y cuando uno ya logra esa confianza, cuando uno se familiariza con los textos y ya los practicó, que vamos justamente en el curso, acompañamos mucho a practicar, uno puede dejar que la espiritualidad fluya. Entonces uno puede ya concentrarse en sentir además de hacer, en hacer sintiendo. Entonces la idea es esa, darles conocimiento y darles la confianza en que pueden hacer sus tefilot de Shabbat en casa o en donde estén y apropiarse de la tefilá. Bueno, Giselle, muchas gracias. Fue un placer Gustavo. enorme tenerte aquí y nos vemos adentro del curso.